Bienvenidos a Bing Lab. Este es el primer episodio de nuestra tercera temporada. Yo soy Gonzalo Córdoba, estratega conversacional y también coach ejecutivo. Así que el día de hoy está conmigo Fabiola Dos Amantes. Fabi, bienvenida. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por invitarme. Por supuesto, estoy contentísimo de que tenemos hoy esta conversación y para la gente que no te conoce, por favor, preséntate, cuéntales qué haces. Una súper emprendedora, adelante. Pues yo soy Fabiola, tengo 38 años, 3 hijos. Y sí, yo pues desde que tengo memoria he emprendido, me gusta mucho vender. Eso es algo que siempre me ha caracterizado. Y nada, justo hoy pues a eso me dedico, ¿no? A las ventas corporativas, a ser mamá y hacer ejercicio, ¿no? Hago taekwondo, me gusta hacer crossfit. Básicamente eso es lo que hago. Me encanta, Fabi. Pues conversemos. Justamente la palabra conversación, tú lo sabes muy bien, es una de las palabras que más me llama la atención. Esta palabra que viene del latín, que significa cambiar juntos. Es muy diferente platicar, hablar, echar chisme, ¿no? Que conversar. Y cuando conversamos algo nos ocurre. Me encantaría como juntos ir construyendo esta conversación para descubrir a lo largo de tu proceso trabajando en coaching, en otros procesos, qué te ha funcionado, qué has encontrado de mayor valor. Así que me encantaría escucharlo y platicamos y que también la gente pueda nutrirse de esto que hemos ido construyendo. Sí, pues yo en mi proceso de coaching contigo llevo casi 2 años, 1 año y meses. Y la verdad, bueno, yo estudié psicología organizacional, ya venía de conocer diferentes terapias. Incluso creo que hace unos años, en algún momento, en alguna empresa tomé algunas sesiones de coaching. Sin embargo, o sea, cuando empecé mi proceso contigo, me acuerdo muy bien que pues me compartiste que esto era como meterse a una alberca y que era como un viaje sin regreso. Y creo que yo así lo podría describir, ¿no? De este proceso que inició, pues yo incluso me reconozco como, vaya, soy la misma persona, me llamo igual, no es que eso haya cambiado. Sin embargo, los procesos que tengo o las formas en las que hoy me observo, me cuestiono, e incluso, o sea, la forma en la que yo me relaciono conmigo ha cambiado muchísimo de vivir este proceso contigo, ¿no? Sí. Acabas de mencionar una metáfora que uso mucho en mis sesiones que tiene que ver con esto de meternos a la piscina, a la alberca, ¿no? Y agregando un poco para que la gente tenga contexto de qué va ello, es que nosotros en la vida, cuando decidimos hacer algún cambio, cuando decidimos crear un nuevo hábito, transformarnos, simplemente cambiarte de casa o remodelar tu baño, puedes una de dos, o meter los deditos a esas albercas para ver qué colores te gustarían en esta pared, o realmente sumergirte a profundidad y aprender hasta de arquitectura porque vas a supervisar ese proceso. Entonces, por eso es muy importante que la gente que esté considerando transformarse, conocerse, o una empresa que quiere desarrollar a sus empleados, a sus colaboradores, consideren que en la medida en la que nos metemos a esa piscina, que por cierto somos nosotros, esa transformación o ese cambio ocurre. Pero si nos quedamos en la orillita, nada más con los deditos de los pies mojándonos, tú y yo sabemos que no pasa nada. Y podríamos estar hablando por horas, pero no ocurre nada. Entonces, cuando realmente quieres que haya un doble clic en uno mismo, necesitamos bucear. Obviamente, el proceso que tú has experimentado y que otros clientes han experimentado no es catártico, no se trata de castigar a nadie, no se trata de empujarlos, ¿no? Ni siquiera se salta en el trampolín y vámonos, no. Cada quien tiene un ritmo y un proceso y eso es muy importante respetarlo, pero qué bueno que tú lo lograste ver, porque creo que también es muy importante saber que en la medida en la que te metes, ahí hay transformación. Totalmente, y a mí creo que algo que me gustaría sumar es, no es tan fácil en el momento entender que vas a vivir un proceso de transformación y qué implicaciones va a tener. A mí me causaba curiosidad la forma en la que tú me lo decías, como, oye, tienes que saber que te vas a meter en una alberca
y ya no vas a regresar al mismo punto. Te puedes salir del agua, por supuesto, pero no regresas al mismo punto y no regresa a la misma persona. Y creo que esto que dices es supremamente importante, específicamente quizá más para las organizaciones que estén conscientes que si empiezan un proceso de transformación sus colaboradores, por supuesto que va a tener un impacto muy importante a las organizaciones, pero el colaborador se transforma. Sí. Y en esa transformación, pues también es importante como acompañar a todas las personas, porque sí pasa que es como una metamorfosis, ¿no? En muchos sentidos, y tienes que volver a hacer acuerdos importantes en tu contexto, y hay que volver a hacer acuerdos. Hay que abres conversaciones de muchas formas, con muchas personas, y estableces límites. O en mi caso, creo que es lo que me pasó, que aprendí a establecer límites, y eso también acompañó mi proceso, ¿no? Sí. Quiero rescatar algo que se me hace interesante, que la persona más difícil de ver es uno mismo. O sea, el otro... rapidísimo, ¿no? Los vemos a la persona, la identificamos, decimos, ¿cómo es posible que se peinó así, que se vistió así? No, es facilísimo, pero a uno mismo, aunque tengas el espejo enfrente, no lo ves. Y entonces tú hablaste de esto, de darnos cuenta, y ahí es donde yo me gusta mucho darle la vuelta de tuerca a cuando te das cuenta que no te das cuenta, cuando ves que no veías. Y ese abrir de ojos, ese darte cuenta que, wow, pues no me daba cuenta que hacía esto, culturalmente hablando nos pasa mucho. Yo no me daba cuenta qué mexicano era, qué tan mexicano era hasta que me fui a vivir a Estados Unidos. Cuando empecé a, por ejemplo, pues, a ir a restaurantes o ir a lugares y me daba cuenta que le pedía limones a todos los meseros, ¿no? Y entonces pues, los meseros gringos decían... güey, ¿para qué? Si la comida ya está sazonada, ¿no? Entonces, pues y no te das cuenta hasta que te das cuenta. Dices, wow, sí es cierto, nosotros, los mexicanos, le ponemos limón a la sopa de limón, ¿no? O sea, al agua de limón le exprimes otro limón, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso por un lado. Y por otro, tú decías algo acerca de que hay que crear acuerdos. Y para crear acuerdos hay que tener conversaciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido, en el mundo conversacional? Pues creo que ha sido como el medular. En mi caso, yo venía de un proceso donde justo, o sea, yo me había contado como una historia de que todo podía, todo lo hacía y ojo, también hoy me doy cuenta que no está mal esa historia, solo que dentro de esa historia yo podía todo como a pesar de mí misma, sí. Como poniéndome de tapete, ¿no? Entonces, en la medida en la que yo me di cuenta que no me daba cuenta que estaba poniéndome de tapete, en esa medida es que dije, wow, aquí hay que hacer un alto, y entonces en las situaciones, con las personas que estoy accionando de esta manera, sí o sí, voy a generar una conversación. Y pasaron muchas cosas, o sea, hubo tal vez conversaciones que evolucionaron y se generó un acuerdo y se generaron cambios, y hoy son relaciones que continúo teniendo, y hubo contextos o relaciones que pues sí, que renegaron, ¿no? Que fue como, wow, ¿qué está pasando? Y entonces, bueno, pues naturalmente esa relación o personal, profesional se terminó, y hoy estoy en otro momento, ¿no? Pero creo que todo surgió de darme cuenta de cosas que no me daba cuenta, o de darme cuenta de todas las posibilidades que había al tomar conciencia. Creo que eso fue lo maravilloso, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en términos de dinero. O sea, hoy me doy cuenta que poniendo ciertos límites puedo trabajar menos y ganar más dinero. Lo que antes tal vez me parecía imposible y que decía, no, es que no hay manera de hacerlo, hoy es una realidad para mí. Digo, wow, son estos como hechos concretos que digo, esto es porque lo viví, lo aprendí, lo procesé en coaching, ¿no? Que esas son cosas que me siento muy agradecida, que digo, wow, esto es resultado de sesiones y sesiones y sesiones de coaching, ¿no? Qué bonito escucharlo, me da mucha alegría y orgullo por ti, porque el trabajo realmente lo has hecho tú. Aquí quien se ha metido a la piscina has sido tú. Me viene algo, también una reflexión contigo
acerca de los seres humanos. Tenemos la esperanza, la expectativa, incluso fe de que todo salga bien, pero no tenemos las conversaciones necesarias para que eso que nos imaginamos que salga bien ocurra. Por ejemplo, queremos que nos traten bien, pero no conversamos con la persona para que nos trate bien. Queremos que el otro confíe en nosotros, pero no tenemos la conversación de confianza. Queremos tener un sexo delicioso, pero no tenemos la conversación de qué es un sexo delicioso. Queremos ser amados, pero no le decimos al otro qué significa ser amado. Claro. Entonces, ¿cómo esperamos que ocurra algo que no hablamos? Y yo hoy también me doy cuenta que quizá antes de esa conversación con alguien, o sea, yo aprendí a conversar conmigo de cómo es que yo quería ser tratada, ser o vista o reconocida, o de qué manera yo me quería relacionar con mi contexto, porque claro, o sea, ese es otro de mis aprendizajes, o sea, yo al final del día pues soy una mujer muy tesonera, con mucho empuje, pues, o sea, no hay nada que no quiera cumplir que no logre, ¿no? Sin embargo, eso también hacía que yo estuviera como en una postura de no necesitar, de no querer, y de pronto yo tuve que generar una conversación conmigo, de decir, claro, a ver, el que yo sea tesonera no está peleado con que también quiera ser tratada de cierta forma, pero antes de conversar, ejemplo, con amigos o con la pareja o con mi familia sobre cómo quería ser tratada, yo tuve que tener una conversación conmigo. Claro. De qué es lo que yo, o sea, iba como a replantear que merecía, que quería, ¿no? Porque si no había forma de generar esa conversación, o incluso de cómo yo comportarme, porque hoy también me doy cuenta que somos el resultado de nuestras creencias. Entonces, si yo me despierto y creo que no soy merecedora de un abrazo, de una atención, pues inconsciente o conscientemente yo voy a ir por la vida con esta postura de no necesito, y las demás personas van a reaccionar. Entonces, sí, las conversaciones son supremamente necesarias, pero la conversación conmigo también ha sido muy importante para generar que incluso mi forma de como manejarme sea diferente. Sí. Déjame poner el dedo en la vena, no quiero que se nos escape algo muy interesante que acabas de mencionar para nuestra audiencia, que también lo puedan empezar a masajear, este concepto de la conversación más importante que podemos tener no es hacia afuera, es hacia adentro. Y usualmente es la conversación que menos queremos tener. Es la conversación que nos rehusamos a tener. Muchas veces mucha gente escucha música o pone la televisión o se entretiene con lo que sea en lugar de escucharse. Y creo, y tú lo estás corroborando, que cuando nos atrevemos a tener conversaciones con nosotros mismos, de pronto descubrimos que no hemos conversado, que no sabemos lo que realmente queremos, que no sabemos lo que nos satisface, que no sabemos lo que nos enoja, o que reaccionamos ante cosas que ni siquiera son nuestras, ¿no? Y que no sabemos cómo hablarnos. O sea, yo me acuerdo de una tarea que en algún momento me dejaste. A ver, ¿cuál? Como que yo me hablara a mí, y a mí me resultó tremendamente incómodo, porque, o sea, había una parte que me sentía como loca, sí, ¿no? Como hablándome a mí, y después yo estaba trabajando en una creencia que era de hace muchísimo tiempo, cuando yo era niña, y el ejercicio fue justo que yo conversara conmigo, pero específicamente que yo me maternara a mí. Claro, pero aquí hay algo muy importante que es trascendental compartir, que cuando nosotros detectamos que el diálogo interno es agresivo, duro, enérgico, castigador, y tenemos la habilidad, así como con alfileres, de detectar de dónde viene, el 99% de las veces descubrimos que no es nuestro, es la voz de alguien más. Está fuertísimo. Entonces, si recuerdo bien, esa tarea era llevarte a un lugar donde tú pudieras transformar ese diálogo interno como en un guión de una película. Y yo te decía, ¿cómo te hablas tú? ¿Cómo te hablas a ti misma? ¿Te estás castigando? ¿Te estás pendejeando? ¿Te dices groserías? Si tú fueras un bebé,
si tú fueras tu propio bebé, tu hijo más bebé, porque me acuerdo que tu hijito más chico acababa de nacer o por ahí andábamos, ¿no? Yo te decía, oye, ¿tú le hablarías así como tú te hablas a ti, a tu bebé? Y tú me dijiste, absolutamente no. Entonces, ¿por qué te haces eso? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y eso es súper inspirador, porque de pronto nos damos cuenta que nosotros somos la persona más dura con nosotros mismos. Totalmente. Sí, o la más ajena. O sea, yo como que regresando a esta tarea, de ahí empecé a hablarme sintiéndome muy incómoda. O sea, de verdad que yo decía, estoy loca. O sea, esto es igual a locura. Sí. Y cuando yo logré incluso como evolucionarlo a... O sea, yo maternarme a mí ha sido, creo, también como de los regalos más grandes de este proceso, porque, vaya, hoy ya me hablo de muchas formas y hay veces que me hablo como si fuera, o sea, mi brother, mi carnal, hay veces que me hablo, no agresivo, pero sí fuerte, ¿no? O sí firme de esto, vamos por este resultado y tal, pero el que yo hoy logré maternarme, o sea, ser tierna conmigo, ser amorosa conmigo, hablarme con dulzura, hablarme con, pues sí, o sea, con este apapacho de mamá que hoy, que creo en él, que me gusta hacerlo, claramente con mis hijos, pero hoy me encanta hacerlo conmigo, me ha dado muchos regalos importantísimos, porque como que ese lograr conversar conmigo de esa forma es también lo que me catapulta muchísimas cosas, y eso ha sido un regalo muy grande, ¿no? ¿Y tú logras identificar cuál fue esa conversación que representó un antes y un después en tu proceso? Sí. Bueno, yo ahí venía trabajando de estas creencias que tenía de niña, ¿no? Que notaba, o sea, que claro, en una sesión me di cuenta que eran las creencias limitantes que me estaban atorando para cumplir lo que yo quería. Y justo, o sea, como que en el ejercicio nos fuimos atrás, y como que justo en el momento como en el que se genera esa creencia o ese evento, pues ahí fue donde yo me hablé, como tal vez me hubiera gustado que me hablara mi papá o mi mamá, aunque también en el proceso de coaching algo que me ha gustado, en algún momento tomé terapia y justo ahí era como mucho más catártico, como meterse más a qué ocurrió, a ver, vámonos al pasado, a ver con precisión qué pasó y cómo y cuándo y dónde. Entonces yo estaba como muy clavada en el pasado. Y cuando en el proceso de coaching contigo es incluso hasta... Y que también yo te lo agradezco porque tú en ese sentido pues eres muy generoso, a ver, yo lo hablo, seguramente es también con otros clientes, pero conmigo fue muy generoso, que fuiste firme, pero no fuiste confrontativo. Pero vaya, yo no lo sentí agresivo, no fue algo que me pusiera el dedo en la llaga y me doliera, que me hiciste un cuestionamiento de hasta cuándo esta historia que te vienes contando te va a seguir impactando. Y para mí fue como, o sea, fue muy choqueante, porque dije, claro, o sea, tengo 38 años. ¿Cuántos años más quiero contarme esta historia y que me siga afectando? Hoy logro ver que mis papás hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron, con la historia que tuvieron. Hoy logro ver que al igual que yo, pues son seres, bueno, mi papá ya trascendió, pero vaya, mi mamá, pues es un ser humano que lo buscó resolver con lo que pudo y con el nivel de conciencia que tenía, porque hoy también, eso también me ha gustado mucho, que no desde la soberbia, como decir, ay, usted no tiene tanta conciencia como yo, porque jamás en la vida pero hoy también entiendo que cuando una persona tal vez hace algo que a mí o no me guste o me pudiera lastimar o me pudiera afectar, tampoco es esa persona al 100%, son sus creencias y es su conciencia. Entonces yo no puedo, bueno, pudiera, pero no quiero, o sea, hoy elijo no juzgar a alguien por una acción sin dejar de pensar que esa acción obedece a una historia, a una creencia, a un contexto, a una conciencia. Entonces creo que eso también ha sido como algo muy, muy, muy valioso. Entonces específicamente el que yo haya regresado como ese punto de origen de tal vez esa creencia limitante de tan chica y que yo me haya hablado como me hubiera gustado que en este caso tal vez mi mamá o mi papá lo hubieran hecho, automáticamente como que logró que
que ese evento ya no tuviera como el mismo peso, o ya incluso como que se disolviera la parte como traumática y se quedara como la parte de aprendizaje e incluso la parte de honrar el evento. Claro. Y agradecerlo. Sí, yo creo que ahí en ese aspecto los seres humanos nos buscamos maestros que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, y los primeros maestros evidentemente son nuestros papás. Y creo que los papás hacemos lo mejor que podemos, por ejemplo en este caso pensando en tus papás, tú que eres mamá, yo que soy papá, y ustedes aunque no tengan hijos, ya si tienes una organización y tienes pares, colaboradores, vamos dejando precedentes. Pero yo realmente creo que todas esas enseñanzas, todos esos procesos que vivimos van sumando. Aquí la gran diferencia es aprender a movernos. Tú nombraste el pasado. Y ese es otro de los grandes desafíos que tenemos los seres humanos. El pasado es no existente. O sea, el pasado no existe. El futuro tampoco existe. De hecho, nosotros estamos muy clavados con el futuro. Pensamos mucho, y cuando llegue no sé qué, también nos vamos y catapultamos nuestra mente al pasado. Pero del pasado, a mí me fascina rescatar todo aquello que me permitió aprender. Todo aquello que me hace ser quien soy hoy. Y por supuesto honrarlo. Ni siquiera borrarlo, incluso los momentos complejos son muchas veces hasta más poderosos. Sin embargo, vivir en el pasado es como cargar un lastre, porque entonces en lugar de moverte al futuro, te mueves al pasado. Y esto lo hemos conversado varias veces. Y entender que el futuro no existe. Nunca vivimos el futuro, siempre vivimos el presente. Y eso es alucinante. Cuando lo entendemos, sabemos que todos los días estamos creando ese futuro, pero ahora ya vamos presente. Ni siquiera es el futuro, no lo vamos a poder vivir nunca. No tenemos esa habilidad, ¿no? La imaginación es lo más cercano al futuro. Y por eso es maravilloso detectar, tú nombrabas creencias. Yo no sé si le llamaría creencias. A mí me gusta pensar en un teléfono, ¿sí? Si tú tienes un teléfono y le metes una app que predispone a que ese teléfono se apague a las 10 de la mañana, cada que lleguen las 10 de la mañana ese teléfono se va a apagar. Es una programación, es una aplicación que hace que ese teléfono se apague, punto. Creo que lo mismo hacemos con nuestras experiencias. Si alguien grita, lloramos. Si alguien se alegra, nos reímos. Si llegamos a un cruce peatonal, nos esperamos porque en nuestro país no nos dan el paso. Entonces, estamos programados como en automático para algo que va a ocurrir no va a ocurrir. Y aquí el desafío bello es ¿qué ocurre cuando desafiamos esas programaciones, esas creencias? Cuando desafiamos eso que por default ya está, ¿no? en nuestra psique y en nuestra sociedad. ¿Qué le puedes contar a la audiencia acerca de eso que tú hayas vivido? O sea, creo que esa es también la parte más desafiante de un proceso de coaching, porque, o sea, de pronto yo vivía pensando que pues yo era yo con todo lo que traía o pensaba o sentía incluso. Sí. Y en coaching me he dado cuenta que hay muchas cosas de estas programaciones. Uno, o sea, darme cuenta que estoy programada. Eso ha sido un regalo grande, porque entonces ni el pasado ni el futuro me define, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho, como es recordarlo y traerlo siempre como a la mente. Y la otra es, sí, claro, ver estas programaciones que quizá me limitan hoy, me alejan de los resultados que quiero, pero también darme cuenta que hay ciertas programaciones que digo, ay, esta sí me funciona, o esta sí me tiene la sintonía que quiero, o esta sí me permite conseguir las metas que quiero, las relaciones que quiero tener o tal. Entonces sí se vuelve un arte de volverte como, o sea, como de observar constantemente cuáles son las programaciones que tenemos, porque hoy día, o sea, que creo que también es algo increíble, es que este proceso en serio no termina. O sea, no es que hoy yo, después de un año y fracción de tener sesiones, no es que hoy yo sea más evolucionada o menos, no, o sea, solo estoy profundizando en diferentes cosas, y cuando termino de profundizar en una,
llega otra y cuando descubro una programación y ya quizá empiezo a trabajarla, de pronto descubro otra y esa misma puedo profundizar más. Entonces creo que es algo súper interesante. Y, por ejemplo, o sea, algo que también me ha gustado mucho, vaya, vivir mi proceso, pero yo que veo lo que ocurre también en los procesos dentro de las organizaciones, creo que eso es lo que me parece fabuloso. O sea, como un colaborador que empieza a trabajar en su conciencia y que empieza a descubrir las programaciones que tiene y que empieza a darse cuenta que ese enojo que ocurrió en una junta es porque estaba programado a que si le decían que no le podían entregar X cosa, se iba a enojar. Pero también cuando descubres que uno es un límite y que puede ser sano y que de ahí puede surgir una negociación y que muchas veces incluso una persona que te marca un límite es una persona mucho más confiable a quien te dice, ay sí, sin problema, sí, lo hago. Entonces creo que también eso se vuelve muy nutritivo y valioso verlo, ¿no? Voltear a ver también cuando en una organización varias personas están en un proceso y todos se van transformando. O sea, al final, tal vez yo en mi casa, pues soy la única que estoy tomando coaching y eventualmente mi familia, mis amigos dicen, ah, mira, qué interesante. Cuando ocurre en una organización y quizá 3, 4 colaboradores están en un proceso de desarrollo de conciencia, me parece valioso como de pronto las organizaciones, o sea, crecen las personas, pero a su vez las organizaciones como que ahí sí se elevan. Claro. Porque esas programaciones, las favorables, hasta las puedes como institucionalizar y formar parte de una cultura. Eso me parece sorprendente, o sea, que digo, wow, me encanta, me apasiona también verlo, ¿no? Sí, ese es muy buen punto para la gente que nos puede estar escuchando, considerando, oye, ¿cómo llevo esto a mi organización? Ese es un gran punto. No quiero perder la oportunidad de hablar de que muchísimas veces nuestras creencias no son nuestras. Ah, claro. Cuando escarbamos y nos metemos a profundidad a preguntarnos por qué, ahí descubrimos que traemos arrastrando muchos conceptos y muchas ideas que ni siquiera nosotros las pensamos. Pero ¿qué crees? Las repetimos constantemente. O sea, por ejemplo, una idea, ¿no? Una idea que se tenía antes es que las mujeres no usan pantalón. ¿Cómo va a ser eso? ¿No? Bueno, ¿por qué no? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo aprendimos? Los hombres no usan faldas y dile eso a los escoceses, ¿no? Entonces, cuando desafiamos esas creencias, esas sentencias heredadas, los hombres no lloran. ¿Y por qué no lloran? ¿Quién nos enseñó que no? ¿Nos hace menos o más? ¿Nos hace más o menos fuertes? ¿Más o menos vulnerables? ¿Qué pasa si yo me permito llorar y de esa manera le enseño a mi mujer que está bien llorar y conectar con el dolor, con la tristeza, con todo eso? Entonces, hay una historia que me gusta mucho, que seguramente le voy a contar pésimo, pero me voy a esforzar, que se supone que un matrimonio se casa, ¿no? Y la esposa está súper contenta, le va a hacer un pescado que se ha hecho en la familia toda la vida, ¿no? Entonces va al súper, compra el pescado, tiene un refractario, entonces le corta la cabeza y le corta la cola y mete el pescado en el refractario y al horno, ¿no? Y sale el pescado y wow, pues la casa huele exquisita. Llega el esposo y dice, wow, qué increíble. Una pregunta, ¿por qué le cortaste la cola y la cabeza? Y dice, bueno, pues es que mi mamá sí lo hace. Dijo, ¿y por qué? Entonces, a ver, déjame le llamo a mi mamá para preguntarle por qué. Mamá, le hice el pescado, quedó increíble, pero una pregunta, ¿por qué le cortábamos la cabeza y la cola? Pues es que siempre lo hemos hecho así, déjame le llamo a tu abuelita. Entonces le llama a la abuelita. Le dice, oye mamá, o sea, la mamá, ¿no? Oye, ¿por qué cortábamos la cabeza y la cola del pescado? No sé, déjame le hablamos a la bisabuela. Total que la bisabuela le dice, bueno, yo era muy, muy pobre y el refractario que tenía era muy pequeño y los pescados no cabían. Por eso le cortaba la cola y la cabeza. ¿Te fijas cómo? Sin cuestionarnos, sin preguntar, sin atrevernos a descubrir qué está pasando, empezamos a tomar acciones que llevan a caminos a veces no malos, pero simplemente no somos nosotros. Entonces, el punto al que a mí me gusta llegar en este tipo de conversaciones es, si tú te das cuenta, si finalmente abriste los ojos y ves que muchas de tus creencias no eres tú, entonces, ¿quién eres tú? Uf, eso está fuerte también. Entonces, realmente, ¿quién eres tú? Y
yo ahí veo dos cosas, ¿no? Que uno, creo que, o sea, somos quien elegimos ser, ¿no? De lo que vemos, ¿no? Y la otra es como que cuando te das cuenta que no eres todas tus programaciones o todas tus creencias, e incluso creo que todos tus sentimientos, o sea, todas las formas en las que nos manejamos, no todas son nuestras. Claro. A ver, ser quienes somos, sí, es bien cierto, es verdad que también se constituye, pues, el lugar en el que vivimos, el idioma que hablamos, entendemos el mundo a través del idioma que hablamos. Las experiencias que tuvimos, las escuelas a las que fuimos, los amigos, la religión, obviamente todo eso. Pero también es muy cierto lo que acabas de decir, es muy importante rescatarlo. Nosotros somos aquello que decimos que somos. Por lo tanto, si nuestra forma de ser no nos da los resultados que deseamos, lo podemos cambiar. Sí, y vivir más ligero. O sea, creo que a mí lo que me ocurrió cuando me cayó ese 20 de, caray, esta creencia en particular, esta no es mía. O sea, esta quién sabe dónde venía, pero no es mía. Me aligeré. Y hay otras muy buenas. Claro. Hay otras que son muy positivas, ¿no? Como los valores, como lo que nos constituye como familia. Y eso es maravilloso. No hay que perderlo. Sin embargo, hay otras que nos limitan o nos cierran posibilidades. Sí. ¿No? Y cuando a mí algo me cierra una posibilidad, generalmente no es el mejor camino, ¿no? Sí, no, definitivo. Y también creo que eso es algo como muy valioso del proceso, que hoy yo he ido descubriendo como cuáles se pueden volver como termómetros para identificar cuándo debo de ponerle como, o hacer, como tú dices, ¿no? Este doble clic en algo y ver si me está limitando o no. Y creo que uno de esos es si me aleja o me acerca de los resultados que quiero, ¿no? Qué tan cómoda o no me siento con lo que estoy con lo que estoy viviendo, con lo que estoy sintiendo. Y ya eso como que me ha ido permitiendo como navegar. O sea, justo como porque eso también tú me lo compartiste, ¿no? De, bueno, esta vida, o sea, tenemos un mundo tan vasto, tan hermoso, con tantos lugares que descubrir, tanta comida deliciosa que comer, tantas personas, tantas experiencias que podemos vivir, que es importante entregarnos a ello, ¿no? Sin embargo, disfrutar. Y en ese disfrutar, al caminar, como meter este termómetro y decir, a ver, en este caminar, este camino me está haciendo sentir bien, mal, no, regular, bueno, y ya ir como cambiando el rumbo, ¿no? Creo que eso también es algo muy valioso de trabajar en la conciencia, que tu observador como que le pone más atención a ciertas cosas, ¿no? Sí. Me acabas de recordar que Matías de Stefano, no sé si lo conocen, es un chavo que recuerda todas las vidas pasadas que ha tenido. Es un niño argentino, es increíble. Él habla mucho de que en el mundo, en este plano, solamente hay dos constantes: la armonía y el caos. Es todo. Todo el tiempo nos estamos moviendo en armonía, caos, armonía, caos, armonía, caos. Si vemos, por ejemplo, las estaciones del año, esos son, ¿no? Lluvia, frío, calor, hay armonía, hay caos, dependiendo, ¿no? En nuestras relaciones personales, las favoritas y las menos favoritas, hay armonía y hay caos, hay armonía y hay caos. En la economía hay armonía y hay caos. Es la única constante. Ahora bien, la forma en la que nosotros nos hacemos cargo del caos define nuestra manera de relacionarnos con el mundo y no al revés. Wow, está padre. ¿Sí? Entonces, por eso lo que a veces ocurre es que hay gente que va en el automóvil, se le revienta una llanta y es el fin del mundo. Sí. ¿No? El fin del mundo. Y para otra persona, ese mismo suceso tiene solución y no es caos, es parte del aprender a hacernos cargo. Creo que ese es un concepto muy importante a mí me encanta transmitirlo, de cómo me hago cargo ya no de mis problemas. Dejar de ver problemas. Y en lugar de ver problemas, aprender a hacerme cargo de lo que rompió la transparencia, de lo que ya no es ecuánime. Cuando se rompió la armonía y surge ese caos, ¿cómo me hago cargo yo de eso? Va a hablar de mí, no del mundo. Sobre todo hacerlo con amabilidad, con respeto, con conciencia, si podemos, es maravilloso. Claro. A mí me gusta mucho ver cómo
hay situaciones muy difíciles donde hay gente que actúa de manera dulce y es maravilloso. Y te voy a contar una. Estaba viendo un video donde en un puente hay una chica ya del otro lado de la valla que está a punto de saltar para quitarse la vida. Y en ese puente va caminando Bon Jovi, ¿sí? Wow. El cantante, con otra persona. Bueno, para muchos de nosotros ver eso a lo mejor sería un caos y saldrías corriendo, o a lo mejor, no sé. Bueno, en el video lo que podemos ver es que él camina con amor, con dulzura, se acerca, le habla, la regresa y la abraza. Y la abraza y la contiene y se queda con ella. Y realmente yo imagino que el mundo puede ser un lugar así. Claro. Donde en el caos más grande podemos actuar con la amabilidad y la dulzura más grande. Y si eso lo podemos llevar a las organizaciones, a nuestras casas, con nuestros hijos, qué increíble, ¿no? No, totalmente. Y creo que justo parte de, uno, aceptar, porque quizá yo tenía ese paradigma gigantesco que siempre tenía que vivir en armonía. Y quizá el aceptar que, claro, la vida es armonía, caos, ya al menos a mí me da paz de, perfecto, ¿no? Ya, con eso, punto número 1, check. Y creo que sí, el otro, ¿qué historia nos vamos a contar del caos o del aparente caos? ¿Y qué historia me voy a contar de mí actuando en el caos? Como si fuera una película, como si fuera una obra. Creo que sí es maravilloso. Y justo, o sea, en la medida en la que como que todos estemos en la sintonía de contar como historias bellas, aún en escenarios caóticos, creo que eso es el regalo que puede ser grande para cada quien y para el mundo, porque ahí muchas de las circunstancias sociales que quizá hoy nos están pegando podrían estarse contando de otra forma. Claro. Oye, Fabi, para ir cerrando nuestra conversación, se me ocurre preguntarte, ¿cuál consideras que ha sido el aprendizaje más práctico? Así, el más práctico que te ha dejado este proceso, que por cierto ha sido muy bonito vivirlo juntos, pero hablando de ti, ¿cuál es el aprendizaje más práctico que te ha dejado esto que hemos hecho? Creo que sin duda o sea, como entender que no soy mi pasado, o sea, el pasado no me define, ha sido uno de los aprendizajes más importantes porque me ha permitido caminar como más ligera, como más en ojo en blanco, saber que diario, cada que tengo la oportunidad de abrir el ojo y decir, estoy viva, ese día se está escribiendo la historia. Entonces eso creo que ha sido lo más importante y creo que, o sea, ese ha sido creo que el más significativo en términos personales. Sin embargo, también, o sea, tuve una sesión contigo así después de que tuve una conversación muy, muy incómoda en lo profesional y para mí, porque vaya, yo venía del shock de la conversación y tú me ayudaste mucho a darme cuenta que yo no era esa conversación, o sea, que esa conversación la había generado otra persona, por un lado. Ya me acordé. Y que yo la hubiera podido parar en seco con con establecer un límite muy sencillo. O sea, había una forma muy sencilla de evitarme una conversación que fue muy incómoda, yo estableciendo un límite. Y dos, viendo que esa conversación, o sea, que ese caos no era mío, que era el caos de otra persona que yo que yo había permitido que entrara a mi espacio. Entonces creo que en términos organizacionales también eso ha sido de los aprendizajes más importantes porque como que lo he logrado replicar en diferentes escenarios y de verdad que hoy hace que mis relaciones profesionales sean muy diferentes o mucho más incluso armónicas, solo por el entender que somos dos seres humanos que vamos a decidir si el caos lo traemos al contexto o no y que si cualquiera decide hacerlo, yo puedo establecer un límite para el tren, ¿no? Claro. Hasta aquí te voy a permitir. Entonces eso es algo que ocupo mucho y me gusta, ¿no? Bueno, incluso el caos es hermoso, tiene una belleza muy interesante. Es muchas veces a partir de ese caos que nosotros inauguramos nuevas maneras
de ser, de interactuar, de crear, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto crisis en el mundo que dan como resultado oportunidades de negocio, la gente crece, lo que no se te ocurría empiezas a hacerlo, ¿no? En esos momentos. Entonces, yo no diría o solo en el caos o solo en la armonía podemos ser seres maravillosos. Yo creo que en ambos. Y reconocer que sí van a haber momentos que nos va a costar mucho trabajo, ¿eh? Sí. Reconocer eso también está bien. Acuérdate que somos seres llenos de contradicciones, los seres humanos. Es algo que nos define también, ¿no? Somos muy interesantes, somos un animalito muy bello, pero también muy lleno de contradicciones y lleno de creación. Y eso es apasionante verlo. ¿Algo más? Me venía a la mente esto que dice Saramago, ¿no? El caos es un orden por descifrar. Entonces es una frase que me gusta mucho y hoy también como que le da un sentido distinto. Que digo, claro, o sea, el caos puede ser maravilloso también, ¿no? Y sí, creo que eso. Me fascina. Bueno, pues ahí lo tienen. Nuestra tercera temporada, Sí. Nuestro primer episodio. Muy feliz de haberte tenido, Fabi. Realmente me encanta y voy a invitar a nuestra audiencia, por supuesto, a que se suscriba a nuestro podcast. Estamos en todas las plataformas y en redes, por supuesto, me pueden encontrar como @Gonzalo Córdoba. Córdoba con V, porque también se escribe con B larga, pero este es con V. Perfecto. Así que gracias, Fabi, por estar Muchas con nosotros gracias. y gracias por escucharnos.